Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de Canal Capital, espacio opinión de la televisión pública. Bueno, con una nueva administración distrital es importante saber que tenemos unos líderes y unas lideresas comunitarias que tienen una historia de arraigo a su territorio, una historia que contar, y muchos de ellos han trabajado anónimamente y nos parece muy importante que ellos nos cuenten su historia. Parmenio, mucho gusto, bienvenido a Su Madre Naturaleza. Gracias, tenemos a Luz Estela Velandia, de Villanidia, sí, señora, en Usaquén. gracias. Jorge Eliezer, de la Mesa de Víctimas en Ciudad Bolívar. Elkin, representante comunitario ante el IDIGER, Instituto Digital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, en Ciudad Bolívar. Así es. Bueno, vamos a empezar entonces para entender cómo llegaron ustedes a Bogotá y cuánto hace que viven en sus respectivos barrios y qué es lo que han venido haciendo en cada uno de ellos. Situaciones diversas, orígenes diversos, procesos comunitarios, organizaciones sociales que esperamos que la nueva administración los tenga en cuenta y continúe con estos esfuerzos colaborativos. Parmenio. Muchas gracias, buenas tardes. Venimos viviendo en Bogotá hace más o menos 50 años. Mi familia llegó sobre la década de los 60 aquí a Bogotá, exactamente en el barrio Cedritos, calle 147 con carrera 16. ¿De dónde venían? Venimos de Boyacá. Mi familia viene de Boyacá. Exactamente vienen de la zona de Sogamoso y alrededores Tópaga, Mongua y Monguí. Hay familia en estos pueblos. Nos venimos por el problema de que en esos tiempos era muy difícil la vida en Boyacá. O sea, la situación económica se tornó un poco dura y debido a eso mis padres tuvieron que venirse para Bogotá. ¿Ustedes tenían una finca? Sí, señora. Tuvieron que venirse para Bogotá porque ellos pues escuchaban que en Bogotá había oportunidades de vida. Por tanto, pues yo me crié en Cedritos, en el barrio Cedritos, y por tal razón pues conozco todo este territorio alrededor de Usaquén, alrededor de la montaña. A los 12 años exactamente que yo tenía, por temas de que las viviendas ya se ponían un poco costosas en el sector, nos vimos obligados a desplazarnos hacia el Codito. En el Codito, ese territorio pues era muy económico el territorio, porque allí había explotación de canteras. Esta explotación de canteras nosotros entramos casi que a trabajar en las mismas, los dueños de las fincas y de las canteras pues nos empleaban allí para suplirnos. O sea que ellos vivían, hicieron su casa cerca a la cantera y eso por muchos años fue minería extractiva, correcto, materiales de construcción para Bogotá. Exactamente, sí. Bueno, eso vamos a seguir viendo cómo es esa relación de la vivienda con la cantera. Sí. Y cómo llegaron a manejar el tema de la cantera, que esos son los logros los que queremos saber. Luz Estela, usted también es de Usaquén. Sí, buenas tardes. Yo soy Luz Estela Velandia, vengo del barrio Villanidia específicamente, localidad Usaquén. Nosotros vivimos hace 50 años. El cerro, como lo llamamos nosotros, tiene la historia de 50 años. Nuestros abuelos llegaron en la década del 65 a lo que llamamos Cerro Norte actualmente. ¿De dónde venían? De Boyacá y Cundinamarca. Pues todas las poblaciones venían de Santander, Cundinamarca, Boyacá y los Llanos Orientales. Llegamos aquí al territorio, pues obviamente por lo que ya se ha dicho de alguna manera es las migraciones del campo a ciudad, de la guerra de los 50, la época de la violencia. Llegamos aquí a los territorios del norte de Bogotá. Yo personalmente hago parte de la Junta de Acción Comunal de Villanidia y un proceso organizativo de mesa ambiental de Usaquén, donde entablamos todos los diálogos acerca de las problemáticas ambientales, explotación de canteras,
habitantes de rondas, porque somos habitantes de rondas de quebradas. ¿Que están ubicados dentro de la ronda? Sí. Sí, nosotros somos habitantes de quebradas, pero pues somos barrios legalmente constituidos. Bueno, y vamos a entender cómo manejan el tema de las viviendas en ronda, donde ese es un terreno que pertenece a la nación o al distrito y que hay que hacer desplazamientos y ver cómo en el momento de las crecientes puede haber un alto riesgo de inundación y que se lleve las casas. Bueno, Jorge Eliezer. Muy buenas tardes. Agradecerte de antemano por este espacio tan oportuno y tan importante que nos brindas. Mi nombre es Jorge Eliezer Ariza, soy población víctima de desplazamiento forzado desde el Tolima, de Chaparral, Tolima. Llegué acá a esta ciudad hace 9 años, pues motivos por el cual muchas familias también de estos sectores han llegado y en Bogotá encontrarnos acá en el 2006. 2005, 2006 nos encontramos 15 familias del mismo sector, el cual pues llegando a Bogotá la población no encontramos como la forma de dónde ubicarnos, cómo encontrar una vivienda digna. Esto pues nos obligó a muchas personas a buscar hacia los barrios altos de las localidades como en Ciudad Bolívar, algunas personas en otras localidades como en Suba, en San Cristóbal, parte de Usaquén hacia los rincones donde están estas canteras, donde hay zonas montañosas, y también pues eso hizo de que mucha de la población que va llegando a Bogotá desarraigada de sus territorios pues busquen la forma de una vivienda digna o desacomodarse acá en la ciudad. Esto basado también a que el Estado pues en el desplazamiento forzado que se dio a las familias, que ha sido una guerra absurda entre Estado y corrientes y movimientos también que se han hecho para desestabilizar muchas familias de los territorios como es el campo, pues ha hecho que la familia lleguemos a buscar oportunidades a esta ciudad. Entonces pues en ese camino hemos estado muchas familias, día a día llegan a Bogotá entre 30.000, 40.000 personas víctimas de desplazamiento a la ciudad, buscando formas de vida, buscando acomodarse, y realmente ha sido muy difícil el encontrar una vivienda digna o encontrar un espacio adecuado para estas familias. Hablamos de familias numerosas que llegan a la ciudad de entre 8, 10 personas, 12 personas, y población que realmente pues como campesinos no tuvimos en nuestras épocas la oportunidad de un estudio básico bien estipulado, escasamente una primaria. Llegar a la ciudad con una primaria o un bachiller a medias pues nos ha dificultado también la oportunidad de un empleo digno, de una oportunidad de ser empresarios en la ciudad. Esto ha hecho que pues se haya disparado también el índice de pobreza en la ciudad también de estas familias, porque no encontramos realmente del Estado una atención inmediata a nuestras necesidades. Bueno, esto muestra lo que implica, es que hemos venido viviendo distintas épocas de construcción de paz. Aquí hasta la fecha vemos que hay un desplazamiento de la época de la violencia, la época del Tolima fue terrible, y la instalación en Bogotá que ya crea arraigos. Vamos a hablar de este tema inmediatamente, Elkin. Y usted entonces representa a un grupo comunitario en una mesa que negocia con el IDIGER. Así es. ¿Cómo es eso? Bueno, pues es un proceso nuevo, digamos, gracias, al ejercicio de la administración de la Bogotá Humana, que transformó el FOPAE, que todos conocíamos como Fondo de Prevención de Atención de Emergencias, que reaccionaba, digamos, o sus planes operativos era después de que sucedían las tragedias, cuando se presentaban fenómenos invernales o algún tipo de emergencia de tipo climático, y se transformó en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos. Esto generó unos cambios porque el trabajo que se hace no es de la atención a la emergencia, sino de la prevención. Y es importante el espacio que se le abrió a las comunidades organizadas. Entonces participamos en el Consejo de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la localidad 19, que es Ciudad Bolívar. Pero cada localidad tiene un representante, un consejero. Sumapaz tiene dos consejeros, dada la complejidad que representa la localidad Sumapaz, zona rural, zona de páramo para Bogotá.
y desde ahí articulamos. Hay un nodo que es el importante, pienso yo, una red con los procesos organizados, comunitarios, sociales, ambientales, que vienen trabajando asiduamente, comprometidamente en los temas de riesgo. En Ciudad Bolívar es un tema realmente complejo este tema de la gestión del riesgo. Entonces las comunidades se están organizando, están conociendo y entendiendo los temas en torno a la gestión del riesgo y al cambio climático. Y desde ahí organizamos o dialogamos como una representación, una voz, un instrumento de las comunidades con las instituciones tanto locales como distritales. O sea que ahí ya han avanzado en unas negociaciones, en unas cartas del juego sobre la mesa con los distintos representantes de cada localidad. Exacto. Un proceso que tiene que continuar. Tiene que continuar, no se puede frenar. Tiene que continuar, pero digamos, hemos avanzado muchísimo, ha sido un ejercicio positivo, efectivo, digamos, de diálogo con la institucionalidad. Hay unos puntos complejos, digamos, que están en discusión, que están en debate, como el tema de la política de reasentamiento, que no solo sufre de Ciudad Bolívar, sino otras localidades como mis compañeros que están acá de paneles, en Usaquén, en San Cristóbal, Chapinero, la localidad de Santa Fe también. Entonces, que estamos en debate y discusión y que, digamos, desde la comunidad que entiende, que está entendiendo, que habita el territorio, quiere hacer parte de la construcción y de la solución para el tema del reasentamiento. Bueno, ya hablando de reasentamiento, entonces, Luz Estela, en Villanidia, ¿cómo se ha dado esto? Ya que usted mencionó hace un momento que muchas familias viven en zona de ronda, de quebrada. ¿Cómo lo están manejando? Pues a ver, en Villanidia se mueven dos aspectos. Entonces está la minería y la minería que se hizo en algún tiempo. Minería extractiva como la que comentaba Parmenio. Sí, canteras. Explotación de canteras y la falta de control de las entidades del Estado hacia esa explotación minera. Eso nos ha dejado en los territorios en conceptos y diagnósticos de riesgo. Eso por un lado. Lo otro es nuestra habitabilidad en rondas. Yo personalmente soy habitante de una ronda de un canal que se llama el Canal Cerro Sur. ¿Cerro Sur? Cerro Sur. Pero está en el norte. Que hace parte, sí, que hace parte de la cuenca de la quebrada San Cristóbal. Pues hay una afectación grandísima por ser habitantes de ronda, porque al ser habitante usted de ronda, pues como lo decía usted al principio, se supone que es un espacio del gobierno, que es una franja pública. Nosotros carecemos de alcantarillados en algunas partes, no en todas, en algunas partes de las rondas de las quebradas, carecemos de vías de acceso dignas en algunas partes de estas rondas de las quebradas. Y hasta el momento no ha habido una política que defina y le diga a los pobladores de ronda, esta es su posibilidad de una vivienda digna. Ni siquiera, o sea, son barrios legalizados, quiero aclarar eso, son barrios legalizados, aún así teniendo las rondas. No hay una política clara del Estado ni del acueducto que le diga a los habitantes, bueno, le vamos a comprar el terreno y sálgase de ahí, vaya y ubíquese en otra parte. No la hay. ¿Pero ustedes estarían de acuerdo con que les propongan un reasentamiento en otra parte o en otra zona de la ciudad? Eso es otro complemento. Nosotros entendemos que sí debe haber dentro de las rondas de pronto que hay puntos de riesgo, no todos. Uno no puede evitar o uno no puede tapar el sol con un dedo cuando tengo una piedra encima que se me va a caer y decir no, me quedo ahí porque sí. Pero uno también tiene que mirar las otras posibilidades de reasentamiento, no solamente la que le ofrece a uno el Estado. Nosotros desde los territorios hemos hablado del reasentamiento en sitio. Si tenemos que salir de las rondas de las quebradas, entonces ubíquenos en la misma localidad y en el mismo lugar incluso. Como le comentaba, Villanidia tiene una particularidad, hay una obra de mitigación que se hizo. ¿Una obra de mitigación? Sí, a ver, porque vamos por partes. El tema del reasentamiento, ahí Parmenio, ¿ustedes cómo funcionan en el Codito? Sí, en el caso nuestro tenemos un inconveniente con algunas viviendas porque pues están en riesgo de acuerdo al diagnóstico último del IDIGER. Esto porque algunas viviendas están casi que pegadas a un barranco, o sea, a una roca. En un abismo, pues. Digamos, en un abismo. Esto es una roca muy estable, ¿no? Pero el IDIGER aduce que estamos en riesgo. Estas personas sí han querido arreglar con el Estado, pero ellos piden que sean reubicados en el mismo territorio, en el sitio. O sea, no se quieren ir del barrio. No se quieren ir del barrio. Hemos tenido unas dificultades enormes porque las anteriores administraciones por parte de FOPAE, que en su momento se llamaba, y de PAE,
reubicaron algunas personas, algunas familias nuestras en el sur, en Bosa, en Tunjuelito, en Usme. Del otro lado de la ciudad. En el otro lado de la ciudad, y esto nos ha parecido terrible porque pues es realmente partir con el arraigo de las comunidades, con este aprecio que le hemos tenido al territorio, por lo que nos ha costado demasiado tiempo, años, construirlo y adaptarse año a año, con las primas que nos dan en el sueldo, con los sueldos, con los ahorros, para ir pues construyendo nuestras viviendas, que ha sido una vivienda de aproximadamente 20 años para construirla, y que nuestras familias han crecido, y debido a esto pues casi que en el mismo sitio hacemos un apartamentico para cada familia. A medida que ya nuestros hermanos pues vayan teniendo su esposa, ahí mismo casi que estamos viviendo en ese entorno familiar, y eso para nosotros es muy importante. En nuestro territorio ha sido muy bueno, ha sido muy estigmatizado por los medios de comunicación de que somos una zona altamente peligrosa, y eso no es cierto. Debido a eso... ¿Peligrosa qué quiere decir? ¿Del riesgo o porque atracan y zona porque... roja en todos los sentidos, de riesgo y porque es peligrosa. O sea, ¿riesgo por la violencia o porque...? Por violencia, pero simplemente es un tema periodístico, porque en la vida real nosotros podemos llegar a la casa tomados a las 2, 3 de la mañana y no nos pasa nada a nuestro sector. ¿Sí? Esto que no sucede en otras partes, en otros sitios que son peligrosos, como sitios hacia el sur. Entonces, por esta razón nosotros estamos totalmente amañados en nuestro territorio, porque lo tenemos todo cerca, porque tenemos la mejor vista hacia Bogotá, porque si en un día cae un aguacero de 5 o 6 horas, a la media hora ya está seco, ¿sí? Entonces tenemos muchas digamos, oportunidades buenas de vivir y querer este territorio. Realmente estamos muy amañados, y pues le queremos decir al Estado que con estas administraciones nuevas, que el temor a que ellos nos reubiquen y que solamente escojan el sector del norte para ubicar personas de estratos altos, y que nosotros no podamos estar allá. Es ahí donde es nuestro problema, es donde nosotros en estos momentos nos estamos organizando para evitar que eso no suceda a futuro, que realmente nos saquen de ahí. Este es un mensaje muy importante porque es para la nueva administración la voluntad de las comunidades, ustedes que representan como líderes comunitarios sectores de alto riesgo, donde poco a poco se han ido acomodando, asentando, estando conscientes del riesgo. Estando conscientes del riesgo. Correcto. Y en el caso de ustedes allí, digamos el grupo de ustedes es más reciente, están ubicados en Ciudad Bolívar. Y en Ciudad Bolívar, ¿cómo se maneja el tema de las víctimas? Bien, la parte que nosotros donde estamos, que es ubicada una parte entre urbana y rural, el barrio Paraíso, barrio Bellaflor, son barrios que era toda la parte rural de Ciudad Bolívar. Hace 30 años, 35 años, estos eran sitios realmente que tenían bosques, que eran unas áreas muy bonitas, mostraban la imagen de Bogotá también, y la población poco a poco se fue pues llegando a estos sitios por la misma necesidad de la vivienda. Esto basado a que en las partes planas de Bogotá el costo de la tierra no alcanza para las familias para poder acceder a una vivienda, pues ha hecho. Sin embargo, allí se ha poblado tanto la localidad hacia estos sectores que pues la que son las partes de los ríos, hay una quebrada muy hermosa que es la quebrada Limas. Esta quebrada tiene un páramo desde Pasquilla, donde vienen otros torrentes de agua limpia, y esto hace 15 años, 20 años era una quebrada que las familias que empezaron a colonizar estos barrios servían de esa agua, la consumían, servía para, alrededor de esas quebradas eran lavaderos, eran unos prados donde la gente disfrutaba los fines de semana, un paisaje muy bonito, con la explotación minera que se ha dado en la localidad, esas grandes canteras que se abrieron para sacar los materiales hacia Bogotá para la construcción. Esto dañó el paisaje de Ciudad Bolívar. Esto lo que hizo fue dejar unos tremendos vacíos. Cuando en el invierno entonces estos vacíos empezaron a bajar arenas, piedras, raíces de árboles y a tapar esas quebraditas, a taponarse,
Esto ocasionó en muchos de los barrios bajos, como es el barrio San Francisco, aledaños a estos barrios, Villa Gloria, taponamientos y derrumbes, donde muchas casas de estas viviendas hace 7 años, 8 años fueron derrumbadas por la corriente de esta quebrada. A esto se ha sumado entonces que la población, al no tener más espacios, ha tomado esas zonas también para hacer sus casas, sus viviendas, y pues ha creado un riesgo también, ¿no? Tanto para las personas como para también las personas que viven a la parte de abajo. La contaminación de quebradas, también hay una problemática muy grande, no es tanto las casas al pie de las quebradas. Mire que la cultura campesina venimos de una forma de vida muy adecuada de nuestros territorios. Dentro de nuestras casas, son casas empezando que en la mayor parte del campo, son casas livianas hechas en maderas o hechas en el mismo adobe, con la misma tierra, y son muy casas al clima, además, muy fuertes, adaptadas al clima, y además de eso el entorno de estas casas es que tienen espacios amplios, y fuera de eso de que a su alrededor se cuida la naturaleza con las huertas populares. No hay finca, no hay casa donde no haya alrededor una huerta popular. Eso en Ciudad Bolívar se ha implementado en las familias que han llegado colonizadas del campo a colonizar estos territorios de Ciudad Bolívar. Pero dado a que los vacíos que se han dejado del mismo estado, el descuido de manejar estas tierras también, pues poco a poco el invierno ha lavado esas tierras, se están quedando áridas. Usted ha planteado algo muy importante: huertas caseras, seguridad alimentaria y, por otro lado, minería extractiva, y el tema de la gestión de riesgo frente a la minería y frente a los vertimientos de aguas servidas que en muchos de estos lugares no los han resuelto el Estado. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, en administraciones anteriores ha habido muchas reivindicaciones frente a la minería extractiva, que efectivamente es una de las causas de los riesgos y de tragedias, de eventos de remoción en masa, de deslizamientos, sobre todo en época de lluvias o en aguas mal manejadas. Parmenio, en el Codito, ¿dónde han llegado ustedes para negociar con los dueños de las canteras para que no se les siga convirtiendo en un problema? En el 1996, cuando se legalizó el barrio, efectivamente el tema de canteras se cerró hacia alrededor del barrio. Este tema, pues lógicamente que estas canteras quedaron sentidas. ¿Qué quiere decir sentidas? Sentidas es que quedaron débiles, los bordes quedaron muy débiles, y debido a los fuertes aguaceros que han caído los últimos años, pues ha habido que esto se desprenda, porque no ha habido un manejo adecuado de aguas escorrentías, no ha habido un manejo de agua adecuado de las aguas servidas. Esto se añade a que pues algunas viviendas sí en su momento estaban un poco muy pegadas hacia los bordes de las canteras, y esto hace que pues la administración, como Idiger, nos diga que estamos en una zona de riesgo. Nosotros tenemos el conocimiento total desde 2005, desde el 2005, cuando se vino el primer derrumbe en el barrio del Codito, que para nosotros fue terrible, fue fatal, pero que gracias al conocimiento de nosotros mismos, del territorio, pues nos cuidamos en ese sentido, y nosotros mismos dimos la voz hacia los mismos ingenieros que decían que podíamos quedarnos en el territorio y que no pasaba nada. Pues no creímos, porque sabíamos que había peligro. ¿Pero ahí les plantearon el reasentamiento? Sí, a raíz de ese derrumbe comenzaron a plantearnos el reasentamiento. ¿Y ustedes qué dijeron? En ningún momento estuvimos de acuerdo. Ahí en el 2006 hubo un desalojo fuerte, con más de 1000 efectivos, los del ESMAD. Hubieron atropellamiento en algunas familias, les pegaron, les volvieron nada las cosas, y esto hizo que las familias que estaban para reasentamiento, algunas de ellas negociaran con el Estado con presión. Pues nos estaban obligando a tomar una casa, un apartamento pues como de 45 metros cuadrados en el sur, y esto obligó a muchas familias a vender casi que a la fuerza. Nosotros a raíz de eso nos fuimos organizando
y para evitar a futuro que esto vuelva a suceder, porque no queremos Pero que ese suceda. tema entonces del desalojo a la fuerza contra la voluntad de las personas, ¿también sucede en Ciudad Bolívar? Claro, Elkin. claro. Todo el tiempo, digamos, es que es muy complejo y el punto clave es atender a las comunidades, ¿sí? O sea, poder consensuar con la gente. La gente tiene derecho a decidir cómo vive en su territorio, entenderlo y respetarlo, ¿cierto? Porque también hay que reconocer que hay una responsabilidad social de las comunidades, que hemos dado la espalda a la naturaleza, a las quebradas, colmatándola de residuos, ¿cierto? No prestando atención al diálogo que debemos tener con la naturaleza. Pero también la gente sabe vivir porque tiene saberes y experiencias. Jorge lo dice muy bien, porque es un campesino. Ciudad Bolívar, ya lo veíamos en la presentación inicial, todos los que estamos, o buena parte de los que estamos allí, ya bien sea nosotros mismos o nuestros padres, llegamos por un desplazamiento que ha tenido este país continuamente, ¿cierto? En búsqueda de oportunidades, de mejores ofertas de trabajo, por el conflicto armado, las que sea. Lo que buscamos es poder convivir con nuestras familias de manera digna, o sea, una vivienda digna en un hábitat digno. Y ese diálogo, digamos, que debe haber entre la institucionalidad y las comunidades organizadas, no se ha visto de la manera como queríamos que fuera, ¿cierto? Digamos, hay unos ejercicios como este espacio del Consejo de Gestión de Riesgo, digamos, en que permite por lo menos visibilizar que allá hay unas comunidades que piensan y que sienten el territorio y que quieren aportar a las soluciones. Claro que la responsabilidad efectivamente es del Estado, porque ha habido o no ha habido una gobernanza, una gobernabilidad suficiente para controlar, por ejemplo, el tema de la explotación minera. En Ciudad Bolívar, hace poco, digamos, distintos líderes, mujeres lideresas, ¿cierto?, de lucha de toda una vida, nos organizamos todos conjuntamente, ahí no hubo ningún ánimo de ego o vanidad particular, sino que el tema era ya cerrar el cese definitivo de las canteras de la explotación minera en Ciudad Bolívar. Entramos en diálogo con la Secretaría de Ambiente, o sea, fuimos escuchados y estamos en un proceso vivo, porque continúan, digamos, entendemos que hay unos títulos mineros que están vigentes y hasta que no se cumplan no se puede hacer nada. Pero digamos que hay una demanda, digamos, que hace la localidad de Ciudad Bolívar frente a la ciudad. Así como en Usaquén, la Ciudad Bolívar le ha suministrado los elementos, los materiales de construcción, la roca, las arenas, las arcillas que están explotadas por la multinacional Cemex también, que hace parte de Ciudad Bolívar y limita con Usme. Eso que ha dado la localidad no ha sido revertido, sino que hemos estado segregados y excluidos, digamos, del desarrollo al que tenemos derecho como comunidades, como seres humanos, como ciudadanos de Bogotá y de nuestro país. Entonces, digamos que a mí una clave importante que me parece es atender, ¿cierto?, que haya una construcción conjunta entre el distrito, el Estado y las comunidades organizadas, que entendemos y podemos aportar a la construcción de nuestro territorio. Las civilizaciones se construyen en el riesgo, digamos, las grandes civilizaciones todos conocemos que son alrededor del agua, ¿cierto?, porque el agua es la vida, lo que mantiene una sociedad es el agua. Pero digamos que hay unas dinámicas que podemos conocerlas, entender y actuar respecto de ellas, ¿cierto? O sea, desde el mismo trabajo que se genere para los habitantes de la localidad en torno a los temas del riesgo o los temas ambientales que Ciudad Bolívar también los tiene muy complejos, como el relleno sanitario, que también hace parte de ese tema. Ese es otro tema que está conexo también al riesgo. Exactamente. El relleno Doña Juana. Hace poco se colmató nuevamente, digamos, por una falla del operador, digamos que el llamado de basura cero era porque el relleno ya cumplió su ciclo y no podemos seguir teniendo rellenos sanitarios a cielo abierto. Entonces, es una demanda a nosotros como sociedad en general, a todos los bogotanos, ¿cierto?, y bogotanas, a dejar de comprar tanto y tanto consumo. Eso es una primera medida, a reutilizar, a reciclar y a hacer una disposición efectiva de los residuos sólidos. El tema de los residuos orgánicos es interesante. Yo conozco el territorio de Jorge, es muy interesante su OPB porque él tiene una huerta, ¿cierto? Una huerta, las organizaciones promotoras de vivienda, ¿cierto? Entonces son varias familias que habitan un territorio como comunidad y ellos disponen de una huerta. Hay una red de huertas en la localidad de Ciudad Bolívar. Margarita conoce bien el proceso de Altos de la Estancia, que se generaron unos procesos, unas iniciativas comunitarias y dentro de ellas hay unas huertas. Eso se articula también con unas huertas que hay en el barrio Cordillera Sur, que veíamos ahora la nota.
Y es un tema de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria también. Y un tema de transformación, digamos que esperamos que a futuro se consolide en una transformación en procesos productivos, ¿cierto? Y fortalecer esos procesos. Lo clave es fortalecer las organizaciones comunitarias y sociales, digamos, no dejarlas, digamos, abandonadas, porque también se necesita presupuesto, se necesita dinero para alentarla y cualificar a la gente, o sea, que conozcan los temas desde las juntas de acción comunal, entender los territorios y cómo podemos aportar desde esos espacios a contribuir a entender, respetar nuestro territorio. Pero ustedes ya tienen un nivel de formación muy alto que es sorprendente, es la forma como tienen el planteamiento, como tienen la organización comunitaria y como están ya duchos en negociar con el Estado. Este, por supuesto, es un programa para que en la nueva administración tenga en consideración que ya existe una capacidad instalada para negociar y unos procesos que están en curso. Hablando de residuos orgánicos, entonces, ¿cómo es que allí en esas huertas de Ciudad Bolívar están utilizando esos residuos orgánicos para producir compost? Correcto, Margarita. En Ciudad Bolívar, yo soy de los que pienso que el arraigo campesino que traemos nosotros se tiene que implementar en la ciudad. Uno, porque ya las familias, muchas de estas familias, estamos hablando de 600.000 familias. ¿600.000? Víctimas de desplazamiento forzado que estamos en Bogotá. De esas, pues el 80-90% de esas familias estamos en las partes periféricas de la ciudad, por falta de oportunidades, porque buscamos nuestro territorio, entonces la montaña para nosotros es parte de nosotros, ese es el arraigo de nosotros, ver el campo nuevamente hacia las partes de la ciudad, donde una ciudad bien construida, pero que también sus montañas, sus lomas están siendo también destruidas, eso nos duele mucho. Ciudad Bolívar ha sido una localidad que, quien lo dijo, ha proporcionado la mayor parte del material para la construcción de Bogotá. ¿Y qué ha hecho el Estado con estos vacíos que ha dejado? Pues nada, ha permitido inclusive la explotación minera allí, sigue permitiéndose, sin mirar la gravedad del derribo de montaña, de los barrios altos que se están formando en las altiplanicies de esas montañas. Tenemos unos barrios muy bonitos como es Paraíso, como es Bellaflor, como es ahora Kiva Baja, Kiva Alta. Son territorios rurales, pero que ya se están viendo explotados por la parte baja por esta minería ilegal. Entonces nosotros hemos tomado los territorios con ese propósito, no con el propósito, digamos, de decir aquí vamos a hacer una vivienda de 4 o 5 pisos porque el terreno no es apto, porque son tierras arcilludas también, ya lavadas y tierras movedizas, pero sí estamos pensando que si en el campo había cordillera, habían laderas y no había un estudio técnico del Estado para construir nuestras viviendas y duramos durante 50, 60 años, nuestros abuelos duraron 80, 90 años en esas casas y nunca sucedió nada porque sabían cuidar su territorio. ¿Por qué no hacerlo en la ciudad? ¿Por qué no cuidar esos territorios también y empezar a implementar nuestro campo en la ciudad? Bogotá tiene una sobrepoblación bastante grande, entonces el costo del alimento en Bogotá es muy alto. La escasez, a veces en el tiempo de verano, con los fenómenos del niño, de la niña que llama al Estado, pues ha sido también una escasez. El desarraigo de los campesinos a la ciudad ha dejado los campos también allá quietos, sin producción. Entonces hemos creado de que en nuestro sitio es un asentamiento realmente pequeño, de 27 familias, y detrás de ese asentamiento, al borde de esas quebradas, los residuos de Bogotá, de toda la demolición de la ciudad, de los edificios que renuevan, casas que renuevan, todo este material está siendo botado a las zonas de esas quebradas. ¿Como relleno? Alrededor de esas quebradas, porque doña Juana pues ya no permite, empezando la cantidad de escombro, porque allí se seleccionan también esos escombros, entonces todo lo que son esos residuos lo están botando hacia esos bordes de lo que es la vía hacia Kiva, que es parte rural, están contaminando esas zonas de quebradas y esas canteras vacías donde se encuentran allí, esos vacíos están botando estos escombros. De allí hay muchas maderas, puertas, ventanas, materiales que son reciclables, que se pueden transformar, quien lo dice muy claro, hay unas casitas hechas en madera, con unos techos de unas carpas finas, costosas, que para nosotros ir acá al centro de la ciudad a comprar un metro de esa carpa nos cuesta entre 12.000, 15.000 pesos un metro, mientras allá se bota una carpa enterita, reutilizable, que aguanta con un techo hasta 4 o 5 años como están esas casas, ya con 8 o 9 años y todavía cuentan con esos techos en carpas. Tejas plásticas nuevas que se pueden todavía reutilizar. Entonces cogimos esos materiales, se hicieron las casitas, cada familia construimos nuestra casa con ese material.
nos dimos cuenta de que en Bogotá se puede construir con economía. De ahí nos nació el ser una organización. De ahí nos nació entonces que fuera de una vivienda bien construida, con material de bajo costo, pero que se puede perfeccionar también. También se podría hacer lo mismo con la tierra. Alrededor de nuestras casitas, cada familia construyó su huerta. Entonces, en el campo tomamos todos los residuos orgánicos, como son el plátano, la yuca, la papa, las legumbres, hortalizas, y toda esta cáscara se hacen unas fosas donde se fermentan y se hacen allí, esa tierra ya a los 20 días se mezcla entonces... Con lombrices. Con lombrices, exacto, la lombricultura o la gallinaza que llamamos, que es el estiércol de las aves, ¿sí? Entonces todo eso se mezcla y se forma un componente orgánico. El 70% de los residuos sólidos son orgánicos. Mire que es una alternativa, digamos, que hay que prestarle atención y apoyarla, como el proceso que hace Jorge en su OPB. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En esos mismos sitios estamos diciendo que cómo reutilizar esto, donde vamos a Corabastos y encontramos la cantidad de desperdicio. Mire, encontramos este año, no recuerdo el nombre de esta organización, pero hay una organización que tiene una tendencia que vio en Estados Unidos cómo van a las plazas de mercado y botan allí toda la comida sobrante que llega a estas plazas productivas. Entonces la botan allá y se fermenta, y eso va simplemente para botar a un espacio público, un espacio allá de... Porque hace falta una política pública sobre el uso de reciclan esos productos, ¿sí? Los limpian, y en las noches hacen veladas en los barrios con los chicos indigentes o chicos que están en drogadicción. Les hacen veladas en la noche y hacen una comida con esas comidas que son reciclables, pero que están todavía recuperables en perfecto estado. Eso hacemos allí de esos asentamientos con los materiales y con los residuos orgánicos. ¿Qué hemos propuesto nosotros? El no dejar esos territorios, porque si bien son un riesgo para el Estado, para nosotros son nuestro arraigo, son nuestro territorio que nos recuerda el campo, que podemos reconstruirlo y que alrededor de eso se mejore y dijérase un trabajo de recuperación de quebradas, de mantenimiento de quebradas. Bueno, ese tema es sumamente interesante. Vamos a escuchar después de la pausa a Luz Estela Velandia de Villanidia para saber también cómo están haciendo el tema de la recuperación de residuos sólidos, precisamente para evitar que vayan a las quebradas, donde usted es una de las pobladoras que está en el margen de la ronda de una quebrada. Temas que queremos que se escuchen en la nueva administración, precisamente para que se tengan en cuenta estos procesos de restauración, de recuperación del territorio y sobre todo arraigo. Arraigo porque ellos no quieren irse de su territorio, quieren adaptarse a su territorio. Ya volvemos. Bueno, el arraigo al territorio, esto es muy importante para la política pública. Es como generamos Bogotá en todos sus barrios, en los barrios periféricos, precisamente donde hay tanta gente que ha puesto tanto esfuerzo en quedarse en su territorio. Luz Estela Velandia, ¿cómo es en Villanidia, en Usaquén? ¿Cómo lo percibe este tema del arraigo? Bueno, nosotros, como lo decía al principio, nosotros tenemos muchas costumbres campesinas. Lo que decía el compañero en Ciudad Bolívar, yo creo que de Usme a Usaquén, lo que llaman periferia, que a mí me parece un término hasta despectivo, porque nosotros tenemos la identidad colectiva y somos del territorio, somos parte, somos como los árboles, como el agua de allí mismo, somos del territorio y pertenecemos a ese territorio. Entonces nosotros sí lo vivimos con pasión, puede decirse. Por eso nosotros hablamos de la defensa del territorio, porque somos de ahí, estamos ahí y queremos mantenernos allí. ¿Y no quiere que se llame periferia? A mí personalmente me parece que es un término muy despectivo. O sea, ¿qué hay de malo en la periferia? Si nosotros, estoy hablando por Usaquén, yo me imagino que por lo que escucho en Ciudad Bolívar es igual. O sea, estamos felices en el territorio. En Usaquén específicamente, y aquí Parmenio lo podrá corroborar, nosotros estamos orgullosos de ser de la periferia en Usaquén. Además, porque también hablando de un poco, que me quiero como devolver un poco en el tema de las canteras, cuando su merced decía que qué espacio de negociaciones había entre los canteros o los que explotan las canteras y nosotros como comunidad, no ha habido ninguno. O sea, ahí las canteras y los propietarios de las canteras son muy cerrados, ahí no hay espacios de negociación. Incluso la alcaldía local tuvo
tenía una iniciativa de hacer vivienda de interés prioritaria en un terreno de una cantera que se llama Cerro Ibiza, pero ellos son negados totalmente y a veces la administración ni siquiera tiene las herramientas suficientes para poder obligar a estos canteros a que hagan los planes de recuperación geomorfológica que ellos llaman, y nos han dejado los territorios allí, y la mayor parte, el 95% de los riesgos están generados por eso, por las canteras y el mal manejo de las aguas que las mismas entidades del Estado, como el acueducto, y hablo específicamente del sector Cerro Norte, Villanilla, Santa Cecilia, que ha tenido una desidia por estos territorios, se ha dejado abandonado totalmente el mantenimiento y todo lo que tiene que ver con aguas servidas, aguas lluvias y todo el tema del alcantarillado, que ya lo había dicho. Y por eso nosotros sí, el arraigo se vive en la manera en que nosotros defendemos el territorio, en la manera en que nosotros decimos, bueno, aquí no nos queremos salir porque es que aquí llevamos 50 años de historia, aquí en Usaquén también hay que decirlo, hay unos intereses económicos fuertes, ahí su merced viene por el sur hacia el norte y ven la 153, la 127, cómo los sectores populares estamos quedando detrás de las grandes torres que ellos están haciendo, y eso se nota, no sé si en Ciudad Bolívar será igual, pero nosotros en Usaquén sí lo vivimos, entonces nosotros decimos, tenemos derecho al territorio, tenemos derecho a la ciudad, tenemos derecho a esa periferia que llaman otros despectivamente. Muy bien, y este tema de que las nuevas torres que se están construyendo están tapando la vista, que era el gran privilegio de muchos de estos barrios, arraigo, entonces. ¿Cómo entiende el arraigo? Porque vamos a hacer un cierre sobre el arraigo para que el Estado en sus distintos niveles haga respetar ese arraigo. Arraigo es echar raíces. Tenemos derecho a echar raíces, nuestras familias, los hogares, las comunidades. Ciudad Bolívar, y yo sé que Usaquén también, estos territorios han sido construidos con lucha social. ¿Sí? Nuestros barrios son legítimos. Ha habido un esfuerzo de sangre, sudor y lágrimas, sin exagerar. O sea, legítimamente se han construido con el esfuerzo en un diálogo y en una lucha constante con el Estado para que llegue la inversión social ahí, para que lleguen los equipamientos institucionales, para que haya un colegio, un centro de salud, se pueda hacer un salón comunal que convoque comunidades de ahí, se construya ciudadanía. Y entonces de un momento a otro que tengamos que salir a mandarnos, a desembocarnos otra vez en un nuevo desplazamiento dentro de la ciudad, pues no es legítimo, no es justo realmente, no es equitativo para estos luchadores que son nuestros padres, que han construido su patrimonio, ¿cierto? Estas viviendas son su patrimonio y ese legado para sus hijos. Parmenio lo decía bien, nuestras familias no solamente el núcleo familiar, papá, mamá y un hijo, ¿sí? Sino que son amplios, está la abuelita, está el hermano que se casó, y tener una casa, digamos, es la pensión de estas personas que han trabajado toda una vida para tener el derecho al suelo y la casa donde está, la tierra donde está afincada esa casa. Entonces, el arraigo es que nos permitan vivir en nuestros territorios con respeto hacia la naturaleza, conociendo el riesgo y construyendo con la comunidad. Bueno, llegamos al final de este programa. Ustedes han expresado de distinta forma ese arraigo y ese respeto que exigen los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. Hemos llegado al final de este programa. Esperemos que la nueva administración tenga con el mayor respeto en cuenta esto, sobre todo en la regulación, como lo dice Luz Estela, regulación para la construcción de nuevas viviendas, de nuevos edificios, precisamente en los barrios donde ustedes viven y quieren. Gracias, Parmenio. Gracias, Jorge Eliezer, Luz Estela, Elkin. Los esperamos que sigamos trabajando sobre estos temas. Hasta pronto. Esto es Su Madre Naturaleza. Esto es Su Madre Naturaleza.